La última clase, lo que nosotros estuvimos viendo era la clasificación de las personas jurídicas. Habíamos hablado, habíamos dicho, vimos el concepto, habíamos dicho que persona jurídica es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones a los fines de su objeto, de cumplir el objeto o el fin para el cual fue creada. Pero lo central es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Vimos que la palabra ente tenía, de alguna manera, acercaba un poco a esta concepción, un poco a las teorías de la realidad o a las teorías de la ficción, o sea que era una terminología un poco antigua, y sobre todo cuando la ley habla, el nuevo código habla para perseguir el fin por el cual se fue creado, o sea que puede adquirir derechos y contraer obligaciones para cumplir el objeto y para el fin que fue creado, esa palabra fin, de alguna manera también vimos que es un viejo resabio de la teoría de la ficción, que lo tenía el viejo artículo 35 del Código Civil, que la mayoría de la doctrina, de la vieja doctrina del Código Civil, Salvat, Lafay, Busso, Jambía, etcétera, sostenía que fin era el objeto, de que de ahí surgía el principio de especialidad. Después vimos que la clasificación en realidad es entre personas jurídicas privadas y públicas, en realidad es el mismo sistema, el mismo criterio que tenía el viejo código, con algunas modificaciones y mejoras que ya las vimos. Ahora lo que nos queda por ver en esta clase son los atributos de la persona jurídica. Lo primero, yo siempre me pregunté qué quiere decir la palabra atributo, ¿no? Y la palabra atributo de la persona jurídica en realidad es un término que viene de Aristóteles. Aristóteles siempre diferenciaba lo que hace a lo esencia, a lo esencial, y lo que es lo accidental, lo que puede cambiar, pero que no afecta a la esencia. O sea, hablar de atributo de la personalidad jurídica es lo que hace a la esencia de la personalidad jurídica. Una persona jurídica no sería persona jurídica si careciera de alguno de los elementos esenciales. Hacen a la persona jurídica. Y en esto la ley, el nuevo código, es preciso, habla del nombre, habla del domicilio, habla del patrimonio, habla del plazo, habla del objeto y habla de la capacidad. Estos son los atributos de la personalidad jurídica, que son lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. El nombre. Evidentemente, el nombre es esencial porque es identitario, permite identificar a la persona jurídica como permite a las personas humanas. Es un elemento fundamental. El artículo 151 es muy avanzado porque establece todo lo que la jurisprudencia había venido estableciendo. Había un viejo fallo que se llamaba Nor-Fabril contra Nor-Fabril, donde dos sociedades habían discutido, porque las dos tenían el mismo nombre, el tema de la problemática de lo que se ha denominado la homonimia, ¿no? Todo lo que de alguna manera la jurisprudencia había venido resolviendo, en el nuevo código, en el 151, lo resuelve y lo ha recetado. Entonces dice que el nombre tiene que ser veraz. ¿Qué quiere decir que sea veraz? Quiere decir que sea verdadero. Y un ejemplo sería, usted no puede tener una sociedad o una persona jurídica que el objeto sea fabricar autos y usted le pone en el nombre vestidos la señorita. O sea, ese nombre, vestidos la señorita o confecciones la señorita, y el objeto es producir autos, evidentemente no sería admitido porque el nombre tiene que ser veraz, tiene que tener alguna relación con lo que se va, no puede confundir a las personas de pensar que se van a contratar con alguien que se dedique a la actividad de la confección y en realidad el objeto tiene que ver con la fabricación. Eso significa veraz. Pues significa novedoso, dice el 151. Novedoso implica que tiene que ver con lo que se llama la homonimia, o sea, en general en la Argentina en general nunca se pudo hacer, ni siquiera en la provincia de Santa Fe lo hemos podido hacer, que es un registro de nombres para que no haya dos sociedades con el mismo nombre. Eso se llama homonimia.
Eso ha generado, evidentemente, muchísimas discusiones judiciales. Como no hay un registro de nombres, a lo mejor hay una sociedad en Rosario que tiene un determinado nombre, se llama La Favorita, y a lo mejor en Santa Fe hay otra que se llama La Favorita, SRL. Lo novedoso del nombre no tiene nada que ver con el objeto o con el tipo societario. Una puede ser La Favorita Sociedad Anónima y la otra La Favorita SRL, y habría un problema de homonimia, porque hace al nombre, a la identidad. No tiene nada que ver el tipo societario, no tiene nada que ver que La Favorita de Santa Fe se dedique a fabricar autos y la de Rosario se dedique a fabricar vestidos. En realidad, lo que interesa es que no haya confusión con la persona jurídica. O sea que los juicios de homonimia se plantean y la jurisprudencia ha dicho que el primero que lo utilizó, o sea, que escribió la sociedad, es el que tiene derecho. Incluso eso significa lo novedoso, o sea, que no exista homonimia que no sea utilizado por otra persona jurídica. Tener aptitud distintiva tanto de otros nombres como de marca, nombre de fantasía u otra forma de referencia. Esto sí que ya es novedoso. Normalmente siempre se discutía que lo novedoso tenía que ver con la utilización del nombre. Pero acá la homonimia se puede plantear no solamente con respecto del nombre de una persona jurídica, sino con la marca. Por ejemplo, yo daba el ejemplo de La Favorita, acá había una vieja empresa en Rosario, en Córdoba y Sarmiento, que la sociedad se llamaba García Hermanos, pero la marca era La Favorita. Hoy, si ustedes quisieran constituir una sociedad que se llamara La Favorita, diciendo que en realidad la marca, la García Hermanos tenía una marca que se llamaba La Favorita, que una cosa es una marca y otra cosa el nombre, esa discusión se terminó. O sea, la homonimia puede ser respecto del nombre que tenga la persona jurídica, o respecto de una marca que use la persona jurídica, o respecto también de un nombre de fantasía o de otra referencia que tenga la persona jurídica. Esto también ha generado jurisprudencia donde algunos pícaros, utilizando la fonética de algunas letras, prácticamente utilizan, supóngase que ustedes quisieran usar una marca que dijera CO, K, y ponen la letra A, la. Y dice, no, es Coca-Cola, o sea, pero no es Coca-Cola, fonéticamente suena como Coca-Cola, pero se escribe de otra manera. La jurisprudencia dijo, si fonéticamente suena de la misma manera, también ustedes tienen un problema de homonimia, o sea, tanto en lo fonético como tanto respecto de las marcas y cualquier otro nombre de fantasía que pueda estar utilizando una persona jurídica. Esto también en su momento había generado algunos fallos. Cuando la Argentina tenía cerradas las importaciones hace muchos años, había algunas personas que eran pícaros y habían registrado a su nombre marcas famosas a nivel internacional. Chanel, había un señor que había constituido sociedades con el nombre Chanel, otra, o sea, y marcas de perfumes similares. Cuando se abrió, las empresas vinieron a radicarse acá, dijeron, no, este nombre ya está usado, Chanel en la Argentina ya está inscrito. La jurisprudencia obviamente dijo, no, Chanel era una marca famosa, utilizada hace 50, 70, 70 años, 80 años en el mundo, por lo tanto Chanel Internacional tiene prioridad por encima de esa sociedad Chanel que se había inscrito en la Argentina. Otro tema que no puede ser contrario a la moral, al orden público, sea poner algún nombre que sea con una palabra injuriosa, racista, etcétera, tampoco debería ser utilizado. Y también toca un tema que generó muchísima discusión en la ley de sociedades, porque la sociedad no tiene nada, ninguna referencia. Para mí, todos estos principios en materia de nombre son aplicables al resto de las personas jurídicas. Todo un aporte que hace el Código Civil a todas las personas jurídicas, a las distintas, tanto las de la Ley General de Sociedades como las que se rigen las sociedades de garantía recíproca, las sociedades del Estado, las mutuales, las cooperativas, todas las personas jurídicas que conforman el mundo de las personas jurídicas y que estudiamos en esta materia.
la inclusión del nombre de una persona humana. O sea, para que se incluya el nombre de una persona humana, lo que dice el código es que esa persona tiene que prestar el consentimiento. Usted no podría poner el nombre Maradona, o la bruja Verón, o algún nombre o Messi. O sea, para poder usar ese nombre en el nombre de una persona jurídica, hay que tener el consentimiento de la persona jurídica. Pero otro problema que se planteaba: ¿y qué pasa cuando una persona que figura se muere y los herederos no continúan en la persona jurídica? También el nuevo 151 preveía, donde había jurisprudencia muy contradictoria en materia de leyes de sociedades, donde, bueno, si las personas acreditan que eso le genera un perjuicio moral o material, que continúa el nombre del causante, del que falleció, pueden exigir que se saque el nombre, pero tienen que acreditar que sufren un perjuicio material o moral. O sea, no es automático que la muerte implique necesariamente que haya que sacar el nombre de esa persona que falleció y que estaba en el nombre de la persona jurídica. Un tema no menor es el cambio de nombre. En general, un tema que genera muchas discusiones entre las autoridades de control, porque con razón las autoridades de control, si bien esto el 151 no lo dice, pero sí la jurisprudencia y la doctrina, es que tiene que haber una justificación muy importante para que una sociedad cambie el nombre. Porque ustedes se imaginan que es muy fácil perjudicar a terceros. Yo pongo el nombre de una persona jurídica, luego le cambio el nombre y de esa manera le cambio el domicilio y le hago desaparecer de la faz de la tierra y perjudico a los terceros. O sea que en principio el nombre no se puede cambiar en las personas jurídicas, salvo que haya una justificación, que pueda existir algún tipo de justificación que lo pueda fundar. Por ejemplo, en una época salió una ley acá en la provincia de Santa Fe donde regulaba lo que tenía que tener, los requisitos que tenía que cumplimentar una clínica en materia de salud, lo que tenía que cumplimentar un sanatorio, lo que tenía que cumplimentar un centro de salud, etc. Y a lo mejor había una sociedad que se llamaba Sanatorio Belgrano, por decir uno. Y en realidad no daba para ser un sanatorio, era una clínica, o sea, los recaudos eran de clínica. Entonces se presentaban, atento que el colegio médico le decía, usted tiene que cambiar el nombre, se presentaban y venían a cambiar el nombre, fundado en que había una ley que les exigía cambiar el nombre. En vez de llamarse Sanatorio Belgrano, se iba a llamar Clínica Belgrano. Eso era un ejemplo, por ejemplo, de cambio de nombre. También se permite utilizar el mismo nombre cuando son sociedades de un mismo grupo de sociedades. Supóngase que ustedes tienen Bungibón, o vamos a algo más local, Sancor, compañía de seguro, San Cristóbal, compañía de seguro. Son entidades que tienen un montón de sociedades que a su vez controlan. Bueno, entonces esas sociedades que controlan, Sancor tiene sociedades que están vinculadas a riesgo de trabajo, etcétera, y bueno, si Sancor acredita que él tiene el control de esas sociedades, puede perfectamente utilizarse el nombre de Sancor en la sociedad controlada. Un tema que ha generado también a veces preguntas en materia de nombre, la ley de sociedades en el artículo 11, que expresamente, inciso 2, que regula el tema del nombre, diferencia entre razón social y denominación. Estas son las viejas cosas que quedan atávicas, o sea, de la antigüedad, pero que en general realmente no sirven para nada. El concepto de razón social, la razón social es una especie de nombre que solamente pueden utilizar en la Ley General de Sociedades lo que se llaman sociedades personales. La sociedad colectiva, la sociedad comandita simple, la capital industria, la capital de industria, comandita simple, la colectiva. Estas sociedades son siempre sociedades en las cuales todos o algunos de los socios responden solidaria e ilimitadamente. En la colectiva todos los socios responden solidaria e ilimitadamente por las deudas sociales, en la comandita los socios comanditados, en la capital industria los socios capitalistas. Son todas sociedades donde el elemento personal tiene mucha importancia. Estas son las sociedades que pueden tener razón social.
¿Qué es la razón social? Que el nombre se conforma con el nombre de todos los socios, o si no se usa el nombre de todos los socios, y están uno o varios, hay que agregarle la palabra y compañía. O sea, ¿por qué? ¿Cuál era el origen de esto? Como son sociedades donde hay responsabilidad solidaria e ilimitada, se les hace saber a los terceros que hay gente solvente o cuál es la solvencia de esos socios que responden solidaria e ilimitadamente. Esto tenía que ver con las viejas sociedades colectivas, originales, donde realmente el elemento personal y los terceros le importaba mucho quién eran los socios. Entonces a lo mejor uno ponía Rockefeller y compañía. Con los otros nombres, los otros socios no eran tan importantes. Ustedes ponían Rockefeller y sabía que Rockefeller tenía solvencia. O sea, la razón social se conformaba o se conforma también con el nombre de todos los socios, y si no se ponen todos los socios, se tiene que poner y compañía. Pero las sociedades personales también pueden tener denominación. La denominación en las sociedades personales es un nombre de fantasía. O sea que ustedes pueden tener una sociedad colectiva que tenga razón social, como ya les dije, o tenga una denominación donde no figure el nombre de los socios, sino un nombre de fantasía. Ahora, las sociedades que no tienen socios con responsabilidad ilimitada, la anónima y la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, no pueden tener razón social. Razón social, solamente el régimen de razón social rige para las sociedades personales. En las sociedades no personales, sociedades denominadas de capital o mixta, como también la SRL, usan la denominación. Pero la denominación puede ser objetiva, o sea, un nombre de fantasía, o subjetiva, el nombre de una persona, que puede ser el nombre de una persona socia o de un tercero, o sea, la denominación subjetiva. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre la denominación de las sociedades anónimas y la denominación subjetiva de una anónima, donde le ponen el nombre de uno de todos los socios y la razón social de una sociedad colectiva? La diferencia es muy poca. La única diferencia que uno puede encontrar es que en la razón social usted tiene necesariamente que poner el nombre de todos los socios, o si no, puede agregar la palabra y compañía. En cambio, en la denominación, en la subjetiva, usted puede poner el nombre de un tercero, de un socio, y no necesariamente, y no tiene por qué poner la obligación, la palabra y compañía. Las diferencias son mínimas y son más históricas y conceptuales que prácticas en la materia. El otro tema, el otro atributo que tiene que tener, la otra cosa que es esencial, es que una persona tiene que tener domicilio. Y en este sentido, el 152 del Código Civil regula y sigue más o menos un criterio que tenía el artículo 11, inciso 2 de la Ley de Sociedades. Esto generó y genera para mí, en lo personal, una serie de discusiones. Cuando ustedes leen los libros, le van a decir que domicilio es jurisdicción, van a encontrar. Y sede es el lugar donde está la dirección y la administración de una sociedad. Lo dicen algunos libros. Domicilio, dice Alperín, por ejemplo, es jurisdicción. Jurisdicción, fíjese, parece una cosa tan abstracta, así abstracta. Y sede es donde está la dirección y la administración. Otros libros dicen, mire, en realidad lo que refiere jurisdicción es la localidad, algunos profesores más jóvenes y más prácticos dicen, en realidad domicilio es la localidad donde está la sede. O sea, Córdoba 2020 sería la sede, con calle y número, y domicilio sería Rosario. ¿Por qué se hizo esta diferencia entre domicilio y sede? Que también la tiene el artículo 11 del inciso 2. Muy sencillo. Porque normalmente cuando se sanciona la ley de sociedades, se ponía en el estatuto, la sociedad tiene domicilio en calle Córdoba 2020 de Rosario. Y a lo mejor se quería mudar a calle Córdoba 2021, al lado,
y tenía que reformar el estatuto para mudarse enfrente o para mudarse al costado. Entonces, a partir de un famoso fallo Quilpe, muy antiguo, de la década del 70, se dijo, una cosa es domicilio, el estatuto tiene que estar el domicilio, pero la sede usted la puede tener afuera del estatuto, de manera tal de que el órgano de administración, o sea, el directorio, la gerencia, la comisión directiva en una asociación, dice, mire, nos vamos a mudar dentro de la misma jurisdicción, dentro de la misma localidad, nos vamos a mudar en vez de calle Córdoba 2020 a Córdoba 2021, para no tener que cambiar y reformar el estatuto. Tal es así que a lo mejor ustedes el día de mañana en la práctica profesional se pueden encontrar que alguien le pida a un cliente, les pida, miren, a nosotros nos interesa, como es para la Facultad de Derecho, es esencial que no se pueda cambiar el domicilio ni la sede. Entonces ustedes la ponen adentro del estatuto. Dentro del estatuto ponen, la ciudad tiene domicilio y sede en la calle Córdoba 2020 de Rosario. Para mudarse de ahí, cambiar eso, van a tener que modificar el estatuto, lo que implica todo un trámite y de mucha más complejidad. Caso que le pueden preguntar en un examen es si usted tiene incorporado en el estatuto el domicilio y la sede, ¿cómo hace para cambiar y mudarse enfrente? Y tendrá, si está dentro del estatuto, tiene que reformar el estatuto. Si lo tiene fuera del estatuto, la sede la tiene inscrita, simplemente lo que tiene que hacer por el órgano de administración, cambiar la sede. De la famoso tema de la diferencia. Pero claro, el problema no termina ahí, porque algún profesor especialista en materia de sociedades, este concepto de asimilar la palabra domicilio a jurisdicción, en realidad lo inventa Buenos Aires. Sale de los profesores y de los juristas de Buenos Aires y de los jueces de Buenos Aires. Saben que la ciudad de Buenos Aires es una sola jurisdicción. Entonces, claro, como la gente que vive en Buenos Aires cree que la Argentina es Buenos Aires, o sea, y en realidad la provincia de Santa Fe no tiene una sola jurisdicción. La provincia de Santa Fe tiene 5 jurisdicciones, o sea, desde el punto de vista judicial, del registro público, desde el punto de vista de lo que era el viejo registro público. Usted tiene un registro público en Reconquista, tiene un registro público en Rafaela, tiene un registro público en Santa Fe, uno en Rosario y uno en Venado Tuerto, tiene 5 jurisdicciones. Decir que lo que domicilio es jurisdicción, en realidad no significa nada. Entonces, una vez un profesor de la cátedra plantea que como domicilio es jurisdicción, él va a poner que el domicilio de la sociedad es la provincia de Santa Fe. Y después la sede la inscribe aparte y todo lo demás. ¿Se imaginan? La verdad, textualmente, si se considera jurisdicción, la jurisdicción es la provincia de Santa Fe, es toda la provincia de Santa Fe. Y ahí es donde empezó, claro, el asimilar jurisdicción a simplemente como si hubiera una sola, en lugares donde no lo había, generó este tipo de discusiones, este tipo de planteo. Entonces, para mí, cuando uno habla de domicilio, uno primero tiene que seguir lo siguiente. La sociedad tiene sede, o sea, calle y número, que es donde está la dirección y la administración de esa sociedad. Esa sede condiciona el domicilio. Usted no puede tener sede Córdoba 2020, que es la calle acá en Rosario, y el domicilio Rafaela, o el domicilio San Lorenzo. La sede condiciona la localidad donde tiene que estar el domicilio. O sea que el concepto de domicilio es la localidad que corresponde a la sede. Y la jurisdicción es el registro público de donde que corresponde a la localidad donde está la sede. O sea, si es Rosario, será el registro público de Rosario. O sea que los conceptos hay que tenerlos claros. Sede es calle y número, está la dirección de administración. Domicilio es la localidad donde está la sede y jurisdicción corresponde al registro público, en el caso de la Ley General de Sociedades, al registro público que corresponde a la localidad. Si estamos en el caso de las asociaciones y las fundaciones, el tema es menos complejo porque la jurisdicción es siempre una sola, es la jurisdicción de la Inspección General de la Persona Jurídica. O sea, pero no significa que el domicilio corresponda a la sede. O sea que si ustedes tienen una sociedad, una asociación civil
con sede en la calle Córdoba 2020, una asociación, por ejemplo, como es la Asociación de Derecho Internacional, de profesores de Derecho Internacional, que es real, tiene sede en calle Córdoba 2020, el domicilio necesariamente tiene que estar en Rosario. Ahora, la jurisdicción es una sola. Es la Inspección General de la Provincia de Personas Jurídicas, que tiene jurisdicción en toda la provincia. El registro público se inscriben las sociedades de la Ley General de Sociedades y las asociaciones y las fundaciones se inscriben en la autoridad de control, que es la Inspección General de Personas Jurídicas. Luego el código establece otro tema también que había generado dudas, que es cuando una misma persona jurídica tiene varios establecimientos o sucursales. Establecimiento, en realidad esto se estudiaba en Comercial 1, Fontana Rosa, el profesor Fontana Rosa, que es uno de los fundadores de la facultad y primer titular de la cátedra de Comercial 1, este establecimiento es donde está la fábrica, o sea, es donde está lo que dice el establecimiento, donde se producen los bienes o servicios. Si es una empresa de comercialización, será donde está el depósito, o sea, eso es establecimiento. Sucursal, ya generalmente son estructuras de descentralización de comercialización. En estos casos, la ley permite que uno pueda, si es una obligación contraída tiene varios establecimientos, en ese establecimiento o en la sucursal, si es una obligación, pueden notificarle en el lugar donde contrataron esa obligación. Tiene que ver con la notificación. Si no, en principio, las notificaciones hay que hacerlas a la sede que tiene registrada la sociedad, o la persona jurídica, donde iure de iure se considera que la tiene. O sea que si se mudaron y no la inscribieron y le mandan una cédula de notificación pidiendo de la quiebra, no se van a poder defender y de iure de iure la sociedad quedó notificada y le declararán la quiebra. O sea, fíjense que la importancia de realmente cuando uno cambia la dirección, ahora uno no puede no notificar a esa dirección si es una obligación específica contratada en ese establecimiento sucursal. Otro atributo de la persona jurídica es el patrimonio. O sea, esto venía una vieja tema cuando uno decía, bueno, pero una persona que vive en la calle, o sea, que es una persona que no tiene nada, ¿qué patrimonio puede tener? Decía, bueno, pero por lo menos tiene como patrimonio la ropa que tiene puesta, la comida del día. Siempre toda persona tiene que tener un patrimonio. Esto establece el 154 del Código Civil y Comercial. En realidad el concepto de patrimonio es el mismo que tenía el viejo Código Civil, que es un conjunto de bienes, derechos, deudas, o sea, es todo, los derechos, los bienes y las deudas que tiene una persona. Es la prenda común de los acreedores, lo mismo que decía el viejo Código Civil, 242 en el nuevo Código, y se diferencia del concepto de capital y de patrimonio neto. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es patrimonio, otra patrimonio neto y otra es capital social. Patrimonio neto es activo menos pasivo. Eso sería patrimonio neto. O sea, patrimonio es bienes, derechos y deuda. Patrimonio neto es activo menos pasivo. La resultante de quitarle el activo al activo el pasivo, la diferencia. Y capital social es un concepto jurídico. O sea, tanto patrimonio como patrimonio neto son conceptos económicos. Capital social es un concepto típicamente jurídico que en general, sobre todo muchas veces los profesionales de ciencias económicas, lo confunden con patrimonio neto, que es otra cosa, concepto económico. Capital social es la cifra que representa, es un monto, una cifra, que representa el total de los aportes de dar en propiedad en dinero o en especie que se obligan a realizar los socios al momento de constitución de la sociedad o cuando deciden aumentar. Repito, es una cifra. Ese monto representa el total de los aportes, no de cualquier aporte, de dar en propiedad, dinero o especie. No cualquier aporte se representa en la cifra. Tiene que ser aporte de dar en propiedad, dinero o en especie. No va ni el aporte de hacer, ni de dar en uso. No tiene que haber dinero o en especie, tiene que haber consistencia que llene esa cifra, que realmente sumen para llegar a esa cifra
tampoco tiene que estar efectivamente aportado, es que se obligan a realizar. Una cosa es capital integrado, es el que se pagó, y otro es capital suscripto, el capital que me obligo a integrar. Capital social es capital suscripto, el capital que me obligué a integrar. O sea que la cifra que yo en el momento de la Constitución, los socios se comprometieron a aportar a la sociedad, a la persona jurídica, en dinero, en especie, en propiedad, esa cifra es lo que se llama capital social. Que después la pueden aumentar y también, obviamente, un aumento de capital se modificará la cifra ante nuevos aportes en dinero o en especie. ¿Cuál es la relación entre capital social y patrimonio neto? El capital, siempre los italianos, Vivante, uno de los grandes maestros del derecho societario italiano, decía que el capital social es como un odre. A mí me gusta hablar de la palabra odre, no es una palabra usual, pero es como un globo. Ese globo tiene que tener siempre un monto de patrimonio neto, se debe cubrir, llenar con un monto de patrimonio neto. Si una sociedad tiene un capital de 100 pesos, de 1000 pesos, siempre tiene que haber por lo menos un patrimonio neto, activo menos pasivo, de 1000 pesos. Si hay más de 1000 pesos, no hay ningún problema. Te va a tener normalmente a lo mejor una sociedad con un patrimonio neto de 100.000, que es usual, y un capital social a lo mejor de 1000. Eso no hay problema porque usted va a tener un saldo de patrimonio neto, de activo menos pasivo, que cubra ese monto de capital social. El problema está cuando usted tiene patrimonio neto cero o tiene patrimonio neto menos cero. O si el capital social era de 1000, tiene patrimonio neto 500. Entonces usted lo que tiene ahí es lo que se llama pérdida del capital social. Eso implica que si usted lo perdió y tiene cero o menos cero, si no lo aumenta, no lo vuelve a reintegrar, es una causal de disolución de la sociedad. En esta nueva PowerPoint están viendo lo que les acabo de decir. Siempre debe haber un saldo positivo de patrimonio neto que coincido supere con la cifra de caso contrario puede haber verdad. Pero acá no todas las personas jurídicas tienen capital social. Hay personas jurídicas que no lo tienen. Las que lo tienen son todas las que están reguladas en la Ley General de Sociedades. O sea, la Ley General de Sociedades, que son la colectiva, la comandita simple, la capital industria, la SRL, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, la sociedad comandita por acciones. Todas las de la Ley de Sociedades, la Ley General, tienen que tener capital social porque lo dice el artículo 11. También hay una ley especial, póngase a estudiar porque el actual gobierno nacional ha empezado a darle bastante importancia, son las sociedades de garantía recíproca, que hay una ley especial, la 24467, ya lo vamos a estudiar, son sociedades que tienen por objeto prestarle garantías a las pymes, o sea, es toda una ley muy vinculada a la pequeña y mediana empresa, esa también tiene que tener capital social. Las sociedades de economía mixta, que era un viejo decreto del año 46, poco antes de que asumiera Perón, un gobierno que también había participado Perón con Farrell, donde había el Estado ya había empezado en el año 1930 la participación del Estado en la actividad económica, y por un decreto ley se crean las sociedades de economía mixta, muy poco utilizado en la actualidad. Rosario hasta hace poco tenía una sociedad de economía mixta en la municipalidad, se llamaba la mixta para el transporte interurbano, pero es casi una rareza encontrar hoy en la Argentina sociedad de economía mixta. Después están las sociedades del Estado, estas son muy utilizadas, que son sociedades que la integra solamente el Estado nacional, municipal, entes autárquicos, etcétera, que se regulan por la ley 20.705, también tiene que tener capital social. Las cooperativas tienen capital social, pero no un capital social fijo, sino un capital variable. O sea, si bien tienen que tener una cifra, un número, para aumentarlo no hay que hacer una asamblea, es todo un trámite de reforma de estatuto, aumentar el capital social, sino que en la cooperativa el propio Consejo de Administración, cada vez que usted se quiere asociar, emite una acción. O sea que si bien lo tienen, no es exactamente igual al resto de las sociedades. Las sociedades que no tienen capital social, pero tienen patrimonio y patrimonio neto, son las asociaciones civiles del Código Civil, las simples asociaciones, las fundaciones y las asociaciones mutuales. Estas entidades casi todas no tienen fin de lucro,
persiguen el bien común, el interés general, no distribuyen dividendos, son entidades lo que se denominan muy vinculadas fundamentalmente al objetivo del bien común o del interés general, no tienen capital social, sino sí tienen patrimonio y patrimonio neto. Es muy común que ustedes cuando ven en el mundo del seguro, en el mundo de las compañías de seguro o de los bancos que hablan de capitales mínimos, ahí está mal utilizado la palabra capitales mínimos. Lo que refieren la gente que trabaja en el seguro, cuando hablan de capitales mínimos, en realidad lo que están hablando es de patrimonio neto mínimo, no de capital social mínimo, sino de patrimonio neto mínimo. ¿Por qué? Porque una compañía de seguro tiene que tener una relación directa entre la cantidad de pólizas de riesgos que va a asumir y el patrimonio neto que tiene. Lo mismo un banco puede captar ahorro en función del patrimonio neto que tiene, lo que se llaman relaciones técnicas. Cuando ustedes en relaciones técnicas en el seguro, los contadores e incluso algunos abogados que no han estudiado bien el tema, hablan de capitales mínimos, en realidad lo que se refiere es patrimonio neto mínimo. El capital social es el que está inscrito y lo tienen las sociedades que acá les acabo de mencionar. Pero toda persona jurídica tiene que tener siempre patrimonio. Es un atributo. Otro atributo de la persona jurídica es el plazo. El plazo tiene el artículo 155, dice que las personas jurídicas pueden tener plazo determinado o indeterminado. Las personas jurídicas, hay personas jurídicas que necesariamente tienen que tener un plazo determinado porque sus leyes especiales así lo dicen. La Ley General de Sociedades, en el artículo 11, inciso 5, expresamente le dice que tiene que tener plazo determinado, tiene que tener un plazo determinado. La Sociedad de Garantía Recíproca, que le acabo de mencionar, en el artículo 41, dice que tiene que tener plazo determinado. La Sociedad de Economía Mixta tiene que tener plazo determinado. Sociedad del Estado tiene que tener plazo determinado. Ahora, hay personas jurídicas que pueden no tener plazo determinado. Las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las cooperativas, las asociaciones mutuales, las fundaciones, pueden tener plazo determinado o indeterminado. ¿Cuál es el problema y el efecto de tener plazo determinado? El efecto de que las que tienen que tener plazo determinado, el vencimiento produce la disolución de pleno derecho. O sea, si usted no la prorroga con anticipación, si no la prorroga con anticipación, automáticamente a usted se le disolvió la sociedad de pleno derecho. Así lo establece tanto el 94 como el 163. Es importante porque también la ley, tanto la ley de sociedades como el nuevo Código Civil, establecen que la prórroga del plazo hay que resolverla antes de que vence el plazo e iniciar el trámite antes de que se vence el plazo. Ocurre muchas veces que la gente se olvida, ¿no? Pactó un plazo de 90 años, la gente se olvidó y la sociedad venció el plazo y siguieron funcionando. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se soluciona? ¿Cuál es el remedio para curar esa cura? Porque la sociedad en principio se disolvió de pleno derecho por el vencimiento del plazo. Y ahí, primero, en la ley de sociedades, en el año 83, 1983, se incorporó un instituto con un nombre raro, pero que evidentemente se expandió el uso de ese término, que es la reconducción. La reconducción es un término que viene del derecho fundamentalmente de las locaciones y particularmente en el derecho agrario, de las locaciones agrarias, cuando uno hablaba de la tácita reconducción, que era el famoso tema de la tácita reconducción, que era cuando se vencía el plazo del contrato de arrendamiento, si seguía pagando el canon locativo, se consideraba automáticamente prorrogado el plazo de la locación, antiguamente. Pues ya los contratos de locación y las leyes de arrendamiento dijeron que eso no era así. Pero originariamente el concepto de reconducción tenía que ver con la renovación del contrato. En realidad el término que se usaba en el derecho societario era la reactivación, o sea, se volvía a darle vida, se la reactivaba. Pero la ley de sociedades usó el término reconducción en el artículo 95. Es decir, que si usted tenía una sociedad que había vencido el plazo, pero quería continuar
como una sociedad no controla con la actividad y no liquidarla y darle cancelación, establece el principio de la reconducción. La ley de sociedades establece que la reconducción, hasta el momento que se nombre el liquidador, se puede decidir por mayoría, y después que está el liquidador nombrado, bueno, hay que resolverlo por unanimidad. Esta vez un régimen de mayoría, evidentemente lo que no dice la ley, y que para mí sí lo aclara el nuevo Código Civil, es hasta qué momento se podía plantear la reconducción. El problema de la reconducción en el derecho societario originalmente es que las sociedades a veces se disolvían no solamente por vencimiento de plazo. En la vieja ley de sociedades a veces se producía vencimiento porque había quedado un solo socio y no se había incorporado otro a los 3 meses, como decía antiguamente, esto se reformó, pero otras causales. Y la jurisprudencia empezó a utilizar el instituto de la reconducción no solamente para curar la enfermedad de la sociedad que se disolvía por vencimiento de plazo, sino también para curar otros supuestos de disolución. El nuevo Código Civil incorpora la reconducción en el artículo 100 y establece que la reconducción el nuevo Código Civil lo incorpora en el 166, me equivoqué, el 166 del Código Civil, y establece realmente el plazo y utiliza la reconducción como instituto no solo para dejar sin efecto las causales de disolución por vencimiento del plazo, sino que el Código Civil permite y utiliza la reconducción para subsanar o dejar sin efecto otras causales de disolución. En cambio, justo con la reforma del Código Civil, se reforma la ley de sociedades. Y la ley de sociedades deja la reconducción como un instituto para subsanar el problema de la sociedad que se disolvió por vencimiento de plazo e incorpora en el artículo 100 otro instituto que lo llama remoción de causales de disolución. O sea que en la ley de sociedades, si usted quiere dejar sin efecto la disolución por vencimiento del plazo, tiene la reconducción en el 95. Si quiere dejar sin efecto otra causal de disolución, tiene el instituto de la remoción de las causales de disolución. En cambio, en el Código Civil, para dejar sin efecto tanto la causal de disolución por vencimiento de plazo como cualquier otra, usted tiene el instituto de la reconducción. Ahí tiene, fíjense, una diferencia terminológica y de instituto para dejar sin efecto las causales de disolución. Objeto. El objeto debe ser, el artículo 156 dice que debe ser preciso y determinado. Lo mismo dice, exactamente lo mismo lo dice el artículo 11, inciso 3 de la Ley General de Sociedades. Esto generó en las autoridades de control criterios y discusiones enormes, porque una cosa es un objeto preciso y determinado, y a veces las autoridades de control se excedían y ya exigían un objeto precisadísimo y determinadísimo. O sea, si yo puedo poner que voy a fabricar máquinas y herramientas, pero si me piden qué máquina o herramienta específica tengo que fabricar, evidentemente se limita enormemente. Entonces, eso también generó una reacción, al punto tal que la nueva ley de sociedades por acciones simplificada en el artículo 36, inciso 4, expresamente ponen que el objeto pueda ser amplio. O sea, que acá se aparta totalmente del concepto de todas las normativas societarias, porque todo el resto de las leyes especiales, sociedad de garantía recíproca, sociedades del Estado, sociedad de economía mixta, todo tiene que ser preciso y determinado. En la única ley donde se permite que el objeto sea amplio es la ley de sociedades por acción, una ley que recepta, una ley relativamente reciente del gobierno nacional anterior, que recepta un espectro amplísimo de la autonomía de la voluntad, que ya vamos a ver que genera toda una serie de situaciones. ¿Qué es el objeto? ¿Cuál es el concepto de objeto?
Objeto es lo que la sociedad se propone realizar. O sea, la sociedad se propone fabricar autos, una sociedad se propone la construcción, una sociedad se propone fabricar ropa. ¿Y cuál es la diferencia entre objeto y actividad? Actividad es el conjunto de actos que efectivamente realiza la sociedad para concretar el objeto. Entonces, para fabricar autos, tiene que contratar empleados, tiene que comprar máquinas, tiene que comprar insumos, tiene que tener electricidad. Todos esos actos concatenados configuran la actividad. ¿De dónde surge esta diferencia entre objeto y actividad? La diferencia surge fundamentalmente del artículo 18. El artículo 18 del Código de la Ley de Sociedades dice: la sociedad de objeto ilícito es nula. En cambio, en el artículo 19 dice: la sociedad de objeto lícito y actividad ilícita se disuelve. O sea, entre esos dos artículos uno ve que la ley diferencia claramente lo que es el objeto, lo que uno se propone, y otra cosa es la actividad, que son los actos que efectivamente realiza. Esto genera también otra discusión. El profesor Nissen de Buenos Aires, que hoy nuevamente está en la Inspección de Justicia, dice que la sociedad tiene que tener un objeto único. Y en realidad la ley no dice que tiene que tener un objeto único. Nosotros en Santa Fe hemos siempre, casi todas las autoridades de control siempre han admitido una pluralidad de objetos. Usted puede tener varios objetos que sí sean precisos y determinados, pero puede tener varios objetos, e incluso que usted tenga una pluralidad de objetos, no quiere decir que usted tenga que realizar efectivamente eso, cumplir ese objeto. Usted puede tener, a lo mejor lo puede hacer ahora, más adelante o nunca, pero lo que no puede hacer es desarrollar una actividad que no esté prevista en el objeto. O sea, la actividad siempre tiene que estar prevista en el objeto. Concepto que tiene Nissen para mí, que es unos viejos problemas que generaron en su momento, que vienen desde Vélez Sarsfield, es la influencia de Vélez que tuvo Savigny en Vélez Sarsfield. O sea, Savigny, que decía que las personas jurídicas, se acuerda que lo vimos en el siglo XIX, que era enormemente estatista, él tenía una visión de que el Estado creaba la persona jurídica y que la persona jurídica era una construcción abstracta, ficta, que tenía solamente capacidad patrimonial y en la cual él le otorgaba una capacidad al solo fin para la cual se había constituido. Entonces, ahí viene la palabra fin, que a veces se utiliza, que utiliza el Código Civil. O sea, tu capacidad es al solo fin de por la cual yo te construí. Entonces, ese concepto antiguo del siglo XIX es el que también se conlleva a lo que decir la sociedad solamente, la persona jurídica solamente puede tener un solo objeto, al solo fin por el cual se le otorgó la personería jurídica. Evidentemente hoy ya ni existe Savigny, no es una concesión que hace el Estado, una autorización que hace el Estado para que se cree la persona jurídica, y para el mundo del tráfico, obviamente, es mucho más práctico tener un objeto plural y no obligar a la gente que tenga 3, 4, 5 sociedades distintas con administraciones, etcétera. Evidentemente, conspira contra la realidad económica. ¿Para qué sirve el objeto? Bueno, el objeto, primero, es el ámbito de actuación de los representantes. O sea, los representantes de una sociedad pueden celebrar. El artículo 58 marca claramente para qué sirve el objeto. El 58 dice: las personas jurídicas solamente pueden, los representantes de una persona jurídica solamente pueden realizar los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Receta en el 72, un avance de la ley, en el año 1972, receta la teoría de la apariencia. O sea, todo acto que no sea notoriamente extraño al objeto social se imputa, se atribuye a la persona jurídica. O sea, el ámbito es amplio. En materia de la jurisprudencia, en materia de asociaciones civiles, también había dicho que los representantes de la persona jurídica pueden realizar todos los actos que directa o indirectamente se vinculen con el objeto de la persona jurídica. Es decir, el objeto sirve para determinar el ámbito de actuación de los representantes. El que representa, el presidente de una anónima, el presidente de una comisión directiva de un club de fútbol,
solamente pueden obligar o realizar actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Determina el ámbito de actuación del representante. También sirve porque el órgano de administración, quienes administran una persona jurídica, tienen que aplicar el patrimonio al objeto. Si usted tiene una persona jurídica cuyo objeto es la fabricación de autos, el patrimonio de la sociedad tiene que ser aplicado a la fabricación de autos. Usted no puede aplicar a la fabricación de vestidos. O sea que el objeto también sirve a los fines de determinar qué deben hacer el órgano de administración y en qué aplicar el patrimonio. Y finalmente, uno de los grandes temas que no se ha terminado hasta el día de hoy es que el objeto para un sector de la doctrina determina la capacidad de derecho de la persona jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona jurídica tiene un objeto que es fabricar autos, no podría realizar un acto que no tenga absolutamente nada que ver con el objeto de la sociedad. Eso se llama principio de especialidad o principio de ultra vires. O sea, y determina el último requisito del atributo de la persona jurídica, que es la capacidad. O sea, el objeto tiene una directa relación con la capacidad. O sea, la persona jurídica, para el sector que determina que el objeto determina la capacidad, usted, por ejemplo, una sociedad que se dedica a la fabricación de autos, aunque unánimemente la asamblea diga que va a comprar un transatlántico para llevar pasajeros de turismo a Europa, evidentemente no tendría capacidad de derecho y no lo podría realizar, aunque unánimemente los socios hubieran aprobado esa decisión. Eso se ha llamado también la doctrina del ultravires, que tiene su origen en el derecho anglosajón, fundamentalmente en algunos fallos en Estados Unidos. El principio de especialidad. Era un principio que estaba receptado en el artículo 35 del Código Civil de Vélez y es un artículo que tiene una directa relación con la teoría de la ficción. El nuevo artículo 141 del Código Civil genera y no termina con la discusión porque dice, son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de esos objetos. Si hubiera cortado ahí, el problema es sin duda, hay principio de especialidad. Pero le agregaron y los fines de su creación. Evidentemente el sentido del Código Civil, la télesis, la finalidad del que redactó este artículo, después más adelante pone que el objeto tiene que ser preciso y determinado, es que las personas jurídicas realmente tienen que respetar el principio de especialidad. Pero este agregado y los fines de su creación generó un debate en la doctrina nacional. La Ley General de Sociedades no tiene ninguna norma al respecto. No dice nada. No dice que el objeto determina la capacidad. Salvo el artículo 58 que dice que el representante obliga por todos los actos que no sean notoriamente extraños, pero en realidad refiere a la actuación del representante. No dice que las sociedades tienen alguna limitación en la capacidad de derecho. Los profesores que redactaron la Ley de Sociedades, Alperín, Fargosi, Suárez Sanzorena, sostenían que se aplicaba el principio de especialidad a la Ley de Sociedades. O sea, ¿por qué? Porque estaba en el Código Civil y como el Código Civil se aplicaba subsidiariamente, se aplicaba el principio de especialidad. Otaegui, que es uno de los grandes maestros del derecho civil, decía que no se aplicaba el principio de especialidad, que la Ley de Sociedades era una ley autónoma y que por lo tanto, como no estaba prohibido, no decía nada, el Código Civil tendría su principio de especialidad para las personas jurídicas reguladas en el Código Civil, pero para las sociedades eso no jugaba. En general, la doctrina tradicional decía que se aplicaba el principio de especialidad.
En la cátedra, la profesora Calcaterra, cuando analiza el artículo 141, dice que la palabra a los fines de su creación permite interpretar que en realidad no es solamente para el objeto, sino que no es solamente la sociedad puede realizar aquellos actos, pues la tiene capacidad a los fines del objeto, sino también para los fines de su creación, y por lo tanto el código estaría ampliando, no estaría incorporando el principio de especialidad. El profesor Araya, en un artículo publicado interesante, donde analiza, va más allá incluso del problema del principio de especialidad, sino analiza todo el régimen, como él lo ve, la relación entre el Código Civil y la Ley de Sociedades, para mí uno de los grandes temas que no están del todo resueltos. Él dice que es verdad que en el Código Civil hay principio de especialidad, pero que como la Ley General de Sociedades es un microsistema autónomo del referido código, no se le aplica a la Ley de Sociedades. La Ley de Sociedades no dice nada, por lo tanto se le aplicará a las personas jurídicas de alguna manera y con una fundamentación más actual, digamos, con microsistemas y toda esta concepción moderna que se habla ahora de los sistemas, subsistemas y microsistemas, de alguna manera él coincide con lo que ya había anticipado años atrás el profesor Otaegui. En lo personal, yo creo que cuando uno discute determinadas situaciones, uno tiene que entender a ver si sirve o no sirve el principio de especialidad. ¿Para qué está el principio de especialidad? O sea, realmente si vale la pena realmente no aplicar el principio de especialidad. Y para mí, dicho principio tutela a los terceros. O sea, que no, fíjense que un banco, por ejemplo, que le da un crédito a una sociedad, vamos, porque es una sociedad que se dedica a la actividad alimenticia. Hoy, con la pandemia, las personas jurídicas, las sociedades que se dedican a la actividad alimenticia, están desarrollando su actividad. Yo le daría crédito porque la sociedad está en el rubro de la actividad alimenticia, incluso los bancos tienen pautas, a esta actividad le das crédito, a esta otra no le das crédito. A lo mejor si se presenta una empresa automotriz, no le va a dar crédito porque están paradas. Y luego usted le da crédito y luego usted, la sociedad realiza un acto que no tiene nada que ver, un acto significativo, no un acto menor. Fíjese que puede realizar todo acto que no sea notoriamente extraño al objeto. O sea, todo lo que tenga directa o indirectamente. Estamos hablando de actos enormemente significativos que no tengan nada que ver con el objeto social. El banco, evidentemente, no le hubiera dado el crédito. O sea que el objeto social tiende a tutelar a los terceros en cuanto a poder saber si con esta persona contrato porque me interesa el objeto me genera cierta tranquilidad o no. Pero además también protege a los socios. Yo me metí en una sociedad para participar en una sociedad que tuviera supermercado como socio minoritario. Si no, no hubiera participado nunca. A lo mejor si me hubieran dicho que se iba a dedicar a lo mejor a la fabricación de cohetes al espacio. Y el día de mañana, si no hay principio de especialidad, se le ocurre a lo mejor a la mayoría de los socios resolver, empezar a construir un cohete al espacio o a comprar un barco que lleve pasajeros a Europa. Evidentemente el principio de especialidad tiene una función. Y el socio no tiene derecho a receso, porque no tiene derecho a retirarse si se realiza este acto significativo. Reitero, los autores importantes, Alperín fue el redactor más significativo, la aplicaron. La verdad que esto es una discusión más académica que práctica, porque la ley de sociedades funcionó durante más de 40 años con el principio de especialidad y la verdad que nunca hubo grandes problemas, casi no hay fallos, o sea, es más una discusión doctrinaria o buscando autonomizar la ley de sociedades del Código Civil que una sociedad que tenga fines prácticos. Después también creo que el argumento del término fines que usa el Código Civil, en realidad el término fines viene de, como ya dije, quien hablaba de fines era Savigny. Vélez tomó de Savigny en el viejo artículo 55 la palabra fines.
y la fines estaba interpretado por toda la doctrina civilista que fines del artículo 35 quería decir objeto. El fin era el objeto. Pero si consideramos que el fin es la causa fin del negocio, la causa fin de una sociedad, supongamos, es a realizar aportes para generar un fondo común aplicado a un fin común, o sea, a un fin común. El fin común es el objeto. O sea que tanto que consideremos que el fin es causa fin, como que le demos una interpretación de cómo se usó históricamente la palabra fin, siempre nos vamos a encontrar que fin tenía que ver con el objeto, históricamente, e incluso aún llevándolo a la causa fin, más allá del respeto que merecen ambas interpretaciones de ambos profesores. El debate, pero reitero, el debate es más académico que práctico, porque no ha generado grandes discusiones esta problemática. En realidad, el origen de este principio de ultravires, y voy a terminarlo, tiene que ver en el año 1875 en un caso que se llamó Ashbury Railway Carriage and Iron contra Richter. El caso fue el siguiente: cómo se inventó la teoría esta, y esto no hace falta para rendir, es simplemente a los solos fines de cómo surge. Ashbury fue una compañía que fabricaba vagones de ferrocarril y se compromete en el año 1875 en Bélgica a hacer toda una construcción de vías de ferrocarril, o sea, a armar toda una estructura de ferrocarril. No cumple, Ashbury no lo cumple, y entonces Richter la demanda a Ashbury en Inglaterra. Llega a la Cámara de los Lores, o sea, y la Cámara de los Lores dice que en realidad el contrato era nulo, porque en realidad el objeto de Ashbury, Railway y Carriage era solamente fabricar vagones y no armar toda una estructura de transporte de ferrocarril. Esa doctrina tan extraña y tan limitada del año 1875 se fue morigerando. Después los americanos construyeron lo que se llamó la doctrina del constructive notice, que es que, bueno, en principio se debería saber lo que está registrado en el registro, pero que en principio hay que presumir la buena fe de los terceros, en la doctrina del indoor management, y ya después prácticamente las directivas ampliaron de tal manera lo que tenía que ver con directa o indirectamente con el objeto, que es la capacidad de derecho, al ser todo lo que tenga que ver directa o indirectamente con el objeto, prácticamente solucionó las inseguridades que se había originado a partir del ultravires. O sea, el ultravires, la especialidad de hoy, no es el ultravires del 1875 del Ashbury Railway and Carriage. Bueno, creo que con esto por hoy, ya la clase que viene, el viernes, vamos a ver cuándo surge la persona jurídica. Les agradezco y bueno, creo que ya es una hora de la noche en el cual lo que sí les pido, acabo de subir también la clase 4. Vayan leyendo las clases para que me vayan haciendo las preguntas, así se las voy contestando a cada uno. Muchísimas gracias por escuchar.